la bestia de las aguas. El sol se ocultaba lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de un color anaranjado que se reflejaba en las tranquilas aguas del lago Cristal. 6 amigos habían decidido pasar el fin de semana en una cabaña a orillas del lago, alejados del bullicio de la ciudad. Clara, una joven intrépida y aventurera, había organizado el viaje. Sus amigos, Javier, su novio, un apasionado por la naturaleza, Marcos, un aficionado a las historias de terror, Ana, una estudiante de biología marina, Lucía, una escritora de novelas de misterio, y Daniel, un fotógrafo en busca de inspiración, la acompañaban. La cabaña era rústica pero acogedora. Al llegar, el grupo se instaló y pronto decidió explorar los alrededores. Clara lideraba el grupo con entusiasmo, mientras los demás seguían entre risas y bromas. Cuentan que este lago esconde un oscuro secreto, dijo Marcos, rompiendo el ambiente de camaradería con una sonrisa traviesa. Dicen que una bestia habita en sus profundidades, una criatura que acecha a los incautos que se atreven a nadar en sus aguas. Por favor, Marcos, replicó Ana, es solo una leyenda. La biología del lago no sustenta la existencia de un depredador tan grande. Aún así, es interesante, comentó Lucía, tomando nota mental para una futura historia. Las leyendas siempre tienen un origen. ¿Quién sabe? Tal vez haya algo de verdad en ellas. Esa noche, alrededor de una fogata, los amigos compartieron historias y recuerdos. Las llamas danzaban mientras Marcos insistía en contar más sobre la bestia del lago. Dicen que se alimenta de los temores de sus víctimas, narró Marcos con voz profunda, que puede cambiar de forma y que solo se muestra cuando el miedo es suficientemente fuerte. ¿Y cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó Javier con escepticismo, mientras Clara se acurrucaba más cerca de él. Leí sobre ello en internet antes de venir, respondió Marcos con una sonrisa. Tal vez deberíamos preocuparnos menos por la bestia y más por disfrutar el viaje. A la mañana siguiente, Ana y Daniel decidieron madrugar para fotografiar el amanecer. Mientras capturaban la belleza del paisaje, Ana notó algo extraño en el agua, un movimiento inusual que perturbaba la superficie del lago. ¿Viste eso?, preguntó Ana a Daniel, señalando hacia el lago. Probablemente sea un pez grande, respondió Cotio sin mucho interés, enfocándose en su cámara. Sin embargo, Ana no podía sacarse la imagen de la cabeza. Algo en ese movimiento parecía anómalo. De vuelta en la cabaña, Clara sugirió que pasaran el día explorando el otro lado del lago. El grupo accedió con entusiasmo, y pronto se encontraron navegando en un bote alquilado. Mientras cruzaban el lago, la conversación volvió a la leyenda. ¿Y si de verdad hay algo ahí abajo?, preguntó Lucía, medio en broma, medio en serio. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Javier, lanzándose al agua antes de que alguien pudiera detenerlo. Clara gritó alarmada, Javier, vuelve aquí. Pero él ya estaba nadando hacia el centro del lago, riendo. De repente, Javier dejó de nadar. Su rostro se transformó en una mueca de horror mientras algo invisible lo arrastraba hacia abajo. ¡Ayuda! Algo me está agarrando, gritó, pero sus palabras fueron rápidamente silenciadas por el agua. El grupo observó en estado de shock mientras Javier desaparecía bajo la superficie. Sin pensarlo 2 veces, Daniel y Marcos se lanzaron al agua para rescatarlo. La desesperación crecía con cada segundo. Clara, Ana y Lucía se quedaron en el bote, impotentes, esperando cualquier señal de sus amigos. Finalmente, Daniel emergió, jadeando por aire, pero sin rastro de Javier. No lo encontramos. Es como si hubiera desaparecido. El pánico se apoderó del grupo. Tenemos que volver a la cabaña, dijo Ana con voz temblorosa. Necesitamos ayuda. De vuelta en la cabaña, Clara llamó a las autoridades locales, pero la respuesta fue desalentadora. El lago es profundo y las corrientes pueden ser traicioneras, les dijeron. Organizaremos una búsqueda, pero no prometemos nada.
Esa noche, la cabaña estaba envuelta en un silencio sepulcral. La pérdida de Javier había dejado una sombra de incertidumbre y miedo. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara. Hay algo en el agua. Algo que se llevó a Javier. Tal vez deberíamos irnos mañana, sugirió Corio. No tiene sentido quedarse más tiempo. Sin embargo, Ana no estaba convencida. Necesitamos respuestas. No podemos irnos sin saber qué le pasó a Javier. Durante la madrugada, Lucía se despertó con un extraño sonido. Al mirar por la ventana, vio una figura oscura moviéndose cerca del lago. Era Marcos. ¿Qué haces ahí afuera?, preguntó Lucía, saliendo a buscarlo. Escuché algo, dijo Marcos, sin apartar la vista del lago. Algo que parecía un susurro. De repente, la figura de Marcos fue arrastrada al agua por una fuerza invisible. Lucía gritó, pero sus gritos fueron absorbidos por la oscuridad. Despertados por los gritos, el resto del grupo salió corriendo. Marcos, gritó Clara, pero no había respuesta. El pánico se apoderó de ellos. Tenemos que irnos ahora, insistió Ana. Esto es demasiado peligroso. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, una figura emergió del lago. Era Marcos, pero algo en su mirada era diferente, inhumano. ¡Corre!, gritó Previs, pero ya era demasiado tarde. Marcos, ahora una marioneta de la bestia, se lanzó sobre ellos con una fuerza sobrehumana. Daniel y Lucía intentaron detenerlo, pero fueron rápidamente superados. Ana y Clara lograron escapar hacia el bosque. No podemos dejarlos, dijo Clara, pero Ana la arrastró. Es demasiado tarde para ellos. Tenemos que sobrevivir. Corrieron a través del bosque, perseguidas por los susurros de la bestia. El sonido parecía venir de todas direcciones, envolviéndolas en una espiral de terror. De repente, Ana tropezó y cayó. Clara intentó ayudarla, pero la bestia ya estaba sobre ellas. Con un grito desesperado, Ana fue arrastrada hacia la oscuridad. Clara, llena de terror, siguió corriendo hasta que encontró una pequeña cueva. Exhausta, se escondió en su interior, esperando que la bestia no la encontrara. La noche parecía interminable. Cada sonido, cada crujido, hacía que el corazón de Clara latiera con fuerza. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Con el amanecer, Clara salió de la cueva, decidida a encontrar ayuda. Pero el lago la observaba, como si la bestia aún tuviera su mirada fija en ella. Caminó durante horas hasta encontrar una carretera y hacer señales para pedir ayuda. Finalmente, un coche se detuvo. ¿Qué te ha pasado?, preguntó el conductor, alarmado al ver su estado. Mis amigos, la bestia del lago, necesitamos ayuda, respondió Clara entre sollozos. La policía llegó al lugar y comenzó la búsqueda, pero no encontraron rastro de la bestia ni de los cuerpos de sus amigos. Clara, ahora la única sobreviviente, sabía que nunca olvidarían lo que había pasado. La bestia del lago Cristal seguiría siendo una sombra en su memoria. Mientras se alejaba del lago, Clara se prometió a sí misma que contaría la historia, para que nadie más cayera en las garras de la bestia de las aguas. Pero en el fondo, sabía que el lago nunca dejaría ir completamente a aquellos que se llevó.